La realidad es esto. A veces nosotros tratamos de confundir la palabra. Miren, la Biblia es un libro, no son muchos libros. Empieza en Génesis 1 y termina empieza con en el principio y termina con la palabra amén. Todo es un escrito para nosotros. Y no podemos eliminar uno para agregar otra cosa, sino todo tiene que ser un concepto generalizado. Es esa palabra dada a Dios a nosotros. A veces ustedes van a escuchar, si son nuevos en el Señor todavía no les ha tocado, pero a algunos les va a tocar escuchar gente que de repente te dice, bueno, cuando llegas al Señor recibes a Cristo, sí, pero no has cortado con la maldición del pasado. Porque dice la Biblia en Deuteronomio que la maldición de nuestros padres visitarán hasta la tercera y cuarta generación. Son 4 generaciones que de repente tienen maldición. Nunca leen el versículo 10 de Deuteronomio 5 que dice, pero si has amado a Dios y has obedecido su palabra, la bendición de Dios visitará hasta 1000 generaciones. O sea, maldición hasta 4, bendición hasta 1000. Porque la gracia y la bendición de Dios es mucho más poderosa que las cosas malas. Y muchas veces la iglesia lo que hace es predica que el pecado es más poderoso que la gracia de Dios. Y por eso la Biblia llega y te dice que donde abunda el pecado, ¿qué dice? Sobreabunda la gracia. Quiere decir que es más poderosa que el pecado. Muchos te van a decir, no, es que no debes de pecar para que haya la gracia, entonces no es donde abunda el pecado. La realidad es que la gracia de Dios es poderosa. Anota esto en tus hojas. Religión es el intento del hombre en reconciliarnos con Dios. Religión es la intención del hombre en reconciliarnos con Dios. Y en esta época llegaban algunos y decían, ¿sabes qué? Necesitas cortar con la maldición del pasado, igual que te hacen hoy en día, para tratar de llevarte a una esclavitud. Ahora, dijimos la semana pasada, tenemos que tener cuidado en que no se convierta en libertinaje. Libertinaje es no importarte qué haces. Pero la realidad es que la gracia no existe si no hay pecado. O sea, yo no puedo recibir la gracia de Dios si no reconozco que estoy en condición de pecado. Esa es una realidad. Yo no puedo saber que hay gracia si no hay pecado en mí para recibir esa gracia. Ahora fíjense lo que hace el apóstol Pablo en versículo 1 y 2. Dice que pasó 14 años a solas. O sea, no estuvo en alguna capacitación, algún crecimiento, alguna formación, algún instituto, nada de eso. Se la pasó buscando de Dios y entendiendo lo que el Antiguo Testamento hablaba del Señor. Después viaja con Bernabé y con Tito. Bernabé significa hijo de consolación. Y por revelación sube con los discípulos a visitarlos a Jerusalén, después de pasar tiempo en el desierto. Hechos capítulo 5, 15, de hecho habla del encuentro que tiene Pablo con los discípulos en Jerusalén. Y Pablo ahí en capítulo 15, ustedes van a encontrar, anótenlo, que Pablo está preocupado por defender el evangelio. Y lo primero que él hace en el versículo 3 es, él usa el testimonio de Tito. Tito, aún siendo griego, aceptaron que él, a pesar de ser griego, de no haber sido circuncidado, él era convertido al Señor. Había transformado el Señor su vida. Y aceptaron el mensaje de la gracia en la vida de Tito. Pero igual que hoy en día, en aquel tiempo había gente que estaba buscando a todo el que desobedece la ley. Anótalo. Hay gente que está buscando a todo el que no obedece la ley. Hay gente que se paraba y decía, no, tú no estás siguiendo esto, no, tú no estás haciendo lo otro, y empiezan a apuntar el dedo, porque existía en aquel tiempo, y esto es exactamente lo que está peleando Pablo en aquel tiempo. La gente que recibe el mensaje de la gracia, ahora de repente está en la ley,
diciendo, no, es que tiene uno que vivir de esta manera para poder obtener esto. Como diciendo que la gracia no es suficiente, necesitamos más. Déjenme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, los grupos carismáticos o pentecostales, de los cuales nosotros somos un grupo carismático. Creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, creemos en el poder del Espíritu Santo. Hay muchos carismáticos o pentecostales que hablan en forma despectiva de grupos conservadores. Si tú no crees en las manifestaciones del Espíritu Santo, no conoces al Espíritu Santo. Entonces apuntas el dedo. Eso se llama legalismo, porque es nuestra interpretación, nuestra creencia, nuestra experiencia, pero no quiere decir que hace menos al que no tiene la misma experiencia. Sin embargo, el legalismo apunta dedos a quién está equivocado, quién no. Déjenme darles otros ejemplos para ser más claro. En Centroamérica hay iglesias que creen que es pecado usar desodorante. Es cierto, ¿verdad, papá? Te ha tocado se nota desde que entras a la iglesia que ahí no hay pecado. Cuando habla del aroma, de la esencia de Dios, ahí se escribió ese pasaje. De hecho, muchas de esas iglesias no creen que la mujer debe de usar brasier. A ese extremo. Yo no sé quién está en la puerta revisando, pero esa es la ley que ellos establecen. Imagínense entrar a una iglesia así, en ambientes cálidos, húmedos, encerrado con un grupo grande, lleno, adorando al Señor, y que de repente te sientes al lado de uno de esos hermanitos que hace ¡aleluya! ¡Pah! Caes. Ahí empezó el caer en el espíritu, empezaban a caer todos.